Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Ideas de Einstein para la vida diaria. La sonata de violín en si bemol mayor de Mozart que estáis escuchando fue grabada en 1932 y en muchos lugares os contarán que el violinista fue Albert Einstein. Desgraciadamente no es verdad. El verdadero intérprete fue Carl Flesch, un violinista y compositor húngaro que nunca sospechó que su actuación iba a ser suplantada por un genio, no del violín, sino de la física. Sin embargo, es comprensible que muchos hayan creído el bulo. Al fin y al cabo, Albert Einstein era también un violinista aceptable. Se dice, y esto sí es cierto, que sentía una pasión desmedida por la física y por la música. Solía reunirse con amigos, primero en Berlín, donde pasaba tardes memorables interpretando sonatas de Mozart con amigos músicos como Fritz Kreisler o físicos como Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Y continuó con estas reuniones más tarde en Princeton, en los Estados Unidos. No se conserva ninguna grabación del genio tocando el violín. En las grabaciones que hay de él, habla de otras cosas. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing. De la teoría de la relatividad se deduce que la masa y la energía, dice el genio, son manifestaciones diferentes de la misma cosa, un concepto extraño para el común de los mortales. Además, la ecuación E igual a mc al cuadrado, en la que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, muestra que una cantidad muy pequeña de masa puede convertirse en una cantidad muy grande de energía, y viceversa. Salvo cuando hablaba de ciencia o tocaba el violín, resulta difícil imaginar al sesudo y genial Albert Einstein pensando en cosas cotidianas. ¿Acaso no resulta difícil de aceptar que el tiempo transcurra a distinto ritmo para personas en situaciones diferentes? ¿Quién, salvo los sesudos expertos en física, tiene una idea intuitiva y clara de la curvatura del espacio-tiempo? Pero bueno, ¿es que Einstein no fue capaz de pensar en cosas comunes y corrientes? ¿No estudió o inventó nada aplicable a la vida cotidiana? La respuesta es sí. Cada vez que al entrar a un establecimiento las puertas se abren automáticamente sin tocarlas, no es por arte de magia. Una idea de Einstein las abre por nosotros. Cuando al caer la noche se encienden automáticamente las farolas de una ciudad, podemos asegurar que es Einstein quien pulsa el interruptor. Cuando hacemos una fotocopia, son los pensamientos de Einstein los que regulan la cantidad de polvillo negro o tóner que queda pegado al papel. Incluso cuando un amable policía ordena detener nuestro vehículo y nos invita a soplar por un dispositivo que mide el nivel de alcohol en el aliento, sin saberlo, son las ideas de Einstein las que entran en acción. Todos estos artilugios y muchos otros se basan en un fenómeno físico mediante el cual la luz, o dicho con más propiedad, la radiación electromagnética, arranca materialmente electrones de ciertos cuerpos
creando una corriente eléctrica. El fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico. La historia del efecto fotoeléctrico comenzó un par de décadas antes de que Einstein publicara su explicación en 1905. Sucedió cuando el físico alemán Heinrich Hertz montó en su laboratorio un experimento para medir la transmisión y recepción de las ondas electromagnéticas. Recordemos que las ondas de radio o televisión, las ondas de la luz, los rayos X, etc., son distintas formas de radiación electromagnética. Hertz construyó un receptor que básicamente era una bobina que al recibir estas ondas producía una pequeña chispa entre dos electrodos. Dado que las chispas eran muy débiles, encerró el detector en una caja oscura, dejando una ventana de vidrio entre el emisor y el receptor para ver bien los chispazos. Descubrió entonces, asombrado, que al interponer el vidrio, las chispas eran más débiles. Sustituyó el vidrio por un cristal de cuarzo y las chispas recuperaron la intensidad. Hertz investigó el fenómeno durante meses y llegó a la conclusión de que la luz ultravioleta ayuda a los electrones a saltar entre los electrodos, pero el vidrio absorbe esa luz e impide el salto. Por aquellos tiempos, las teorías existentes defendían que la radiación electromagnética se propaga por el espacio en forma de ondas. Sin embargo, cuando se hacía incidir cierto tipo de luz sobre algunos metales, estos no liberaban electrones, aunque se aumentara mucho la intensidad del haz luminoso. En cambio, al proyectar luz de frecuencias más altas, los electrones comienzan a saltar y se crea la corriente eléctrica. La teoría ondulatoria de la luz no podía explicar tal comportamiento y Einstein resolvió el problema con una propuesta original. Según él, la luz se comporta como si estuviera formada por partículas, a las que llamó fotones. Un fotón es la cantidad mínima de energía luminosa. No puede haber medios fotones ni cuartos de fotones. Lo que sí cambia es la energía que llevan esos fotones. Y esa energía depende de la frecuencia o del color de la luz, si preferís. Los fotones de luz roja llevan menos energía que los de la luz azul, y estos menos que los de los rayos X. Por esa razón, los fotones más energéticos, es decir, los de frecuencia más alta, lograban arrancar los electrones, mientras que otros, con menos energía, no lo conseguían. Cada vez que cargamos el carrito de la compra en el supermercado y vamos a pagar su contenido, vemos cómo el dependiente no necesita teclear el importe de cada artículo. Simplemente pasa su código de barras por un lector que desprende una luz normalmente roja y brillante. Puede que también hayáis jugado alguna vez con un puntero láser, o aquellos que aún los conserven, habréis escuchado música procedente de un disco compacto o CD. La idea que hace funcionar todos esos artilugios está esbozada en un artículo que Einstein publicó en 1917. Por entonces el físico se había dado cuenta que los átomos pueden ser excitados por la luz. Bajo condiciones adecuadas, un fotón puede ser absorbido por un átomo y este queda excitado, es decir, salta a un nivel de energía mayor. Un tiempo después, el mismo átomo vuelve a su estado original emitiendo fotones que llevan el exceso de energía. Los colores de los vestidos, de los muebles o de los objetos que nos rodean son un ejemplo claro de recepción y emisión de la luz ambiental por los átomos que los forman. Pero Einstein fue más allá todavía. Dándole vueltas a esa maraña de reflejos que bombardean a nuestros ojos por doquier, Einstein dedujo una nueva forma de comportamiento entre la luz y la materia.
imaginó una multitud de átomos, todos iguales e igualmente excitados, deseosos de soltar el exceso de energía y volver a su estado inicial. Imaginó entonces que en medio de ese estado de excitación general, uno de los átomos se deshace de la carga, soltando un fogonazo de luz, un fotón. Esa luz comenzaría a atravesar el conjunto de átomos, incitándolos a soltar, a su vez, su carga. Se produciría entonces una cascada de fotones perfectamente coordinados y de la misma energía, es decir, la misma frecuencia, creando en su conjunto una luz extraordinariamente pura y coherente. Ese es el principio del láser. Hubo que esperar hasta 1954 para que esa idea se hiciera realidad. Ahora, el láser se utiliza en multitud de actividades, no solamente las mencionadas. Los médicos operan con láser, en la industria se cortan telas con láser y medimos la distancia entre la Tierra y la Luna gracias a un haz láser que se refleja en un espejo dejado allí por los astronautas del Apolo. Si hubo tiempos en los que desplazarse de un lado a otro sin perderse era una verdadera odisea, ahora, sin importar el lugar donde nos encontremos, lo mismo da que sea en el interior de la selva, en las arenas de un desierto o entre el tráfico de una gran ciudad, conocemos en todo momento nuestra posición gracias a los sistemas de posicionamiento global. Tal maravilla es posible gracias a varias constelaciones de satélites que giran alrededor de la Tierra. El sistema más utilizado es el GPS, que consta de 24 satélites que giran a más de 20.000 kilómetros de altura. Otras constelaciones, como la europea Galileo o la rusa GLONASS, utilizan la misma fórmula. Cada satélite va equipado con un reloj atómico extraordinariamente preciso y lleva un transmisor que envía su medida de tiempo, su tiempo local, hacia la superficie terrestre. Cualquier persona que tenga un receptor adecuado, que ahora se encuentra en el mercado por un módico precio, puede calcular la longitud, la latitud, la altura y el tiempo a partir de las señales recibidas de al menos 4 de esos satélites. Espacio y tiempo, dos magnitudes que Einstein definió de una manera original en sus teorías de la relatividad. Unas teorías que son imprescindibles cuando se quiere conocer la posición con una precisión inferior a los 30 metros con cualquiera de los sistemas de posicionamiento global. Albert Einstein dinamitó el concepto de espacio y tiempo. En sus teorías propuso que el tiempo transcurre más rápido para un observador en reposo que para uno en movimiento. Para muchos, esa propuesta era puramente teórica, pero pronto se comprobó que no había que tomársela a la ligera. Los diseñadores del sistema de posicionamiento global, el GPS, no tuvieron inicialmente en cuenta que los satélites se mueven muy rápido, a 14.000 kilómetros por hora. Así pues, según las teorías de Einstein, el tiempo transcurre más despacio en los relojes atómicos de los satélites que en aquellos situados sobre la superficie de la Tierra. El retraso es muy pequeño, apenas unas 7 millonésimas de segundo al día, pero suficiente como para introducir errores en las medidas más precisas si el efecto no se tiene en cuenta. Pero no es la única corrección que Einstein obligó a hacer. El sabio decía también que el tiempo pasa más lento cuanto más cerca estemos de un cuerpo masivo, o sea, cuanto mayor sea la gravedad que experimentamos. Así pues, nuestro reloj sobre la superficie terrestre va más despacio que los relojes que orbitan en los satélites GPS. Estos últimos están más lejos y experimentan una menor fuerza de la gravedad. Curiosamente, este efecto es mayor y de sentido contrario al que he mencionado al principio.
Los cálculos indican que los relojes del GPS en órbita se adelantan respecto a los nuestros en casi 46 microsegundos cada día. Así sucedió, pues, que cuando los diseñadores del GPS intentaron calcular posiciones muy precisas, descubrieron errores que no se debían a los satélites, sino a las ecuaciones que utilizaban. Comprendieron que había que tener en cuenta a Einstein. Emplearon las correcciones relativistas y todo funcionó. Si no lo hubieran hecho, la posición de los satélites acumularía errores de 11 kilómetros diarios. Menos mal que el viejo Einstein puso las cosas en su sitio. No todo fueron ideas geniales. En 1930, Einstein patentó un aparato mucho más corriente, un frigorífico. Por aquellos tiempos, los frigoríficos usaban como refrigerante sustancias tóxicas y solían tener pérdidas con suma frecuencia. En 1926, un periódico informó que todos los miembros de una familia de Berlín, incluidos 2 niños, murieron mientras dormían porque su frigorífico goteaba gases tóxicos. Einstein quedó profundamente afectado por la tragedia y, sumando sus conocimientos a los de un físico llamado Szwirler, diseñaron un frigorífico seguro, sin ninguna parte móvil, eliminando el compresor mecánico y los gases tóxicos. Su invento no llegó al mercado porque pronto se desarrollaron mejores aparatos y más baratos, pero funcionaba. Otro de sus intentos fallidos fue un audífono electroacústico, diseñado junto a un ingeniero llamado Glasdsmith. Se puso a ello para ayudar a su amiga y cantante de ópera Olga Eisner, que estaba teniendo problemas de pérdida de audición. La idea básica consistía en convertir la señal acústica en oscilación eléctrica y transmitir esa señal a través de una especie de membrana adherida al cráneo, de tal modo que el hueso pudiera conducirla hasta el órgano auditivo. La idea no llegó a materializarse, pero muestra una vez más que Einstein también desplegaba su genio intentando descubrir objetos que tuvieran aplicación en la vida diaria. También la fotografía llamó la atención de Einstein. Junto a su viejo amigo Gustav Peter Bucky, inventó una cámara autoajustable pocos años antes de que Kodak presentara la primera cámara automática. Las invenciones y patentes de Einstein no llegaron muy lejos. Por un lado, sus inventos se vieron ensombrecidos por los avances tecnológicos del siglo XX, y por otro, su fama como teórico eclipsó cualquier relevancia que sus inventos pudieran tener. Sin embargo, el hecho de que Einstein inventara o diseñara con éxito mejoras para la cámara automática, el refrigerador, un audífono, una bomba electromagnética o incluso llegó a diseñar una blusa, indican que Einstein no solo era un físico teórico sentado en una torre de marfil, sino que también era una persona práctica con los pies muy bien asentados en la tierra. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Este programa se ha realizado gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan.
Si desea colaborar, visite cienciaes.com y pulse el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.